en el punto P si una fuerza de 36 libras se aplica como se muestra. ¿Sale? Ah, chingada, acá está el celular. Dije, ¿dónde lo dejé? Sí. Entonces vamos a ver, es un problema de que hay que sacar el momentum, la torca. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Acuérdense que el momentum es un... ¿Sí? Es con un producto cross. A ver, vamos a ver. Acuérdense que es torca igual a R cruz F. ¿Sale? ¿Sí o no? La pregunta es, bueno, ¿puede ser así en forma vectorial? Aunque aquí nos dice la magnitud, aquí nos habla de magnitud, ¿ya se fijaron? No nos habla de si nos dijera torca, ahí entenderíamos que es el vector. Pero al decirnos magnitud de la torca, prácticamente nos dice que no sea el vector, sino el valor, la magnitud. Y en este caso, es esto. ¿Verdad? Acuérdense que es sin valor absoluto, sin la flechita o bien norma del vector, y sería esto. Si es así, recuerden que es el producto de las normas de los vectores por el seno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a hacer de las dos formas. ¿Cómo ven? De las dos formas. Para que veamos que es lo mismo. Ah, pero antes ya le desconecté y tenemos que ver los valores. A ver. Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras. ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál quieren? ¿Este o el de acá? Va a dar lo mismo. Nada más que una va a ser en forma de vector y la otra nada más de magnitud. ¿Cuál quieren? ¿La de vectores? La de vectores. Ok. Hay que sacar el vector R. Recuerden que el vector R es el brazo de la palanca. Para poder sacar eso, yo lo que recomiendo, lo que se tiene que hacer es dibujar el plano cartesiano de tal suerte que el punto donde se va a aplicar el par o la torca sea el origen. ¿Sale? Ahí ya estamos haciendo eso. Entonces, la palanca es el vector que va del origen a en donde se está aplicando la fuerza. En ese caso, esto viene siendo la palanca, ¿sí están de acuerdo? Va del origen a donde estoy aplicando la fuerza. Este viene siendo el vector R. Bueno, pues, ¿cómo lo sacamos? Pues está bien sencillito. ¿Están de acuerdo que es quién? 4 en I, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y luego menos 4 en J. Y 0 en K. ¿Por qué 0 en K? Porque acuérdense, como es un producto cruz, puede tener que plantear con determinante. Entonces tenemos que poner la componente en K, pero no hay porque todo está en el plano, entonces sería 0. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Bien. Ahí está el vector R. Ahora vamos a sacar el vector F. A ver, del vector F me está dando su magnitud y me está dando el sentido. Son 30 grados con respecto a quién, con respecto a la horizontal, pero con dirección sur-oeste. ¿Sí se me acuerdan? Ahí ya te están dando el sentido. Muy bien, ¿cómo expreso el vector F en forma vectorial? Pues ya lo hemos hecho. Recuerden que cualquier vector es su magnitud por un vector unitario en su dirección. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Así lo hemos estado haciendo. ¿Por qué vamos a utilizar esa definición? Porque me está dando la magnitud.
36 libras. ¿Sale? Nada más me hace falta encontrar el vector unitario. Pero el vector unitario, ¿qué cosa? El vector unitario va a tener por componentes el coseno y seno del ángulo que forma con respecto al eje X, si lo quiero ver así. Claro que también la otra manera es decir que el vector unitario tiene por componentes los cosenos directores. Nada más que ahí pues ya serían los ángulos. También se vale, es exactamente lo mismo. Pero aquí vamos a continuar con eso que ustedes siguieron viendo en su clase de física todavía ahorita en el tecnológico, donde se hacía la descomposición de los vectores en seno para la componente en Y y coseno para la componente en X. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí va a ser, acuérdense, el componente en X es con coseno del ángulo, pero ese ángulo con respecto al eje X, en dirección positiva y en sentido contrario a la decía del reloj. Hay muchas otras formas, pero como cuáles, pues como nada más medir el ángulo con horizontal y yo le pongo el signo del cuadro del cuadrante del tercer vector, si se acuerdan de eso, también está esa forma, etc. Pero a mí me gusta esa porque pues, prácticamente es la más práctica. Estamos midiendo el ángulo con respecto al eje de dirección positiva y en sentido contrario a la decía del reloj. Pero antes de hacer eso, ¿qué debemos de realizar? Aplicar el principio de transmisibilidad aquí en el vector fuerza. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un producto cruz. Y para hacer el producto cruz entre dos vectores siempre se considera que tengan el mismo punto de aplicación. ¿Verdad? ¿Sí o no? De tal suerte que podamos definir el ángulo entre ellos. El ángulo más pequeño entre ellos. Bien, entonces, ¿cuánto vale el ángulo que forma con respecto a la horizontal medido en sentido contrario a la decía del reloj? ¿Cuánto va a valer? 210, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son correspondientes, ¿verdad? Así se llaman. Correspondientes tienen lo mismo. Entonces, la 180 más 30, 210. La componente en Y es seno. Y aquí le ponemos seno. Fíjense que no estoy utilizando los cosenos directores, ¿verdad? Estoy utilizando la forma que ustedes saben para hacer la descomposición vectorial. En X coseno, en Y seno, ¿verdad? ¿Sí? Ok. A ver, entonces, ¿estas son qué cosas? Estos cuates son pies y estos cuates son libras. A ver, ¿cuánto es coseno de 210? ¿Por 36? Menos 31.17. Menos 31.17, ¿cuánto vale el seno de 210? Por 36, 18, ¿verdad? 18,0 libras. Ahí está. 18, sí, cierto. Sí, porque va hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Ahora sí vamos a desconectar aquí y vamos a hacer el producto cruz. A ver, la torta es IJK es R4 menos 40 menos 31.17 menos 18, 0. A ver, vamos a ver. El I me da 0. Este por este, 0. Este por este. Me va a dar menos 72 en K. ¿Vale? Luego, este por este, 0. Este por este, ¿cuánto me va a dar? 4 por 31.17. Menos 124.4.5, ¿no? ¿Menos 100 qué dijimos? 24.68. En cada, ¿qué cosa? Libras por pie. Entonces, pues nada más simplificamos. ¿Cuánto nos va a dar? Menos 196.68 en K libras por pie. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahí está, en forma de vector.
Vamos a hacerlo ahora con esta. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sale? Otra forma. Otra forma. A ver. Vamos a sacar la magnitud de la torca. La magnitud de la torca es la norma de R. ¿Cuánto mide la norma de R? Por la norma de R lo que mide la palanca viene siendo raíz cuadrada de 16 más 16 más 0, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, esto. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que mide la palanca. Hasta el mismo teorema de Pitágoras coincide con lo de la norma del vector. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es raíz de 32? Es... Sí, pero... Bueno, pero viene siendo... 4 raíz de 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Y en 4 raíz de 2 por la norma de F. ¿Cuánto es la norma de F? 16. Era 16, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por el seno del ángulo entre ellos. A ver, ¿cuál es el ángulo entre los vectores? ¿Cuánto vale ese ángulo que? ¿Cuánto vale? A ver, este cuate mide 45, ¿sí o no? Porque la metida vale 45. Porque aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Con los catetos iguales. Entonces, este cuate mide 45. Este cuate ya dijimos que vale 210. ¿Cuánto va a valer el ángulo entre ellos? ¿Cuánto? ¿105? 105 grados. Entonces va a ser ese ángulo de 105 grados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sale? ¿Qué cosa libras por pie? ¿Sale? A ver, 4 raíz de 2 por 16 por seno de ese ángulo. ¿Qué tienen la lista? ¿Ya te cuenta? ¿Cuánto da? 87 punto qué? No. ¿Sí? A ver, 4 raíz de 2 por 16 por seno de 105 tiene que ser en modo de, porque le están metiendo el ángulo en grados. Ah, 76. Perdón, disculpa. Yo me fui con la idea. Disculpe, por 36. Salta. ¿Cuánto? 196.70 libras por pie. ¿Vale? Si se fijan, eso es nada más la magnitud del vector, no propiamente el vector. Si yo quisiera sacar el vector, ¿a qué es igual? Ya lo hemos visto, a su norma por un vector paralelo. Por un vector paralelo, vamos a llamarle aquí a vector paralelo al torque. ¿Y cómo sacamos ese vector paralelo al torque? Con la regla de la mano derecha. ¿Sí se acuerdan? A ver, acuérdense que es R plus F, pero la regla de la mano derecha se aplica sobre el ángulo que está de 0 a pi, o de 0 a 180, no sobre el otro. Entonces tiene que ser sobre este cuadro. Entonces es R plus F. ¿Qué pasa? Que va hacia adentro, ¿sí o no? Va hacia adentro. Entonces, si va hacia adentro es menos K. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahí está, de los 196.70 en K
libras por kilo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, así pueden sacar el sentido, o también otra manera. Si ustedes se fijan, ¿hacia dónde va a ser mover la fuerza? El perfil o el marco que tenemos ahí. Lo va a mover en el sentido de las manecillas del reloj. Y el sentido de las manecillas del reloj es el sentido negativo, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Bueno, pues entonces anótenlo para continuar ahora sí con lo de rectas. ¿Estás? Vamos a ponerle aquí así, para que lo vean. Cualquier duda, pregunta. ¿De qué hora se salieron de ahí? ¿A las 2? ¿Y a qué hora se empezó? Pues nosotros llegamos como a las 11. Como a las 11, 12, 1, 2, pues bien poquito, 3 horas. Pero no había dancing, no había nada, no había... Sí, había. ¿Y si había ambiente? Los dos. Había mucha gente. Sí. ¿Sí? Estaba bien. Y había profes ahí. Había profes ahí. Allá andaban gallegos camuflajeados, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? La regla de la mano derecha. O sea, sacas el sentido de la torca con la regla de la mano derecha. Entonces es R cruz F sobre el ángulo más agudo. Entonces, aplicándolo, va hacia adentro. Hacia adentro. Como estamos trabajando en XY, hacia adentro o hacia afuera es K. Hacia afuera es positivo y hacia adentro es negativo. Y además, también por el hecho de que esa fuerza hace mover así al perfil, entonces lo mueve en sentido negativo. Sale. Bueno, pues vamos a continuar ya, vamos a ver lo de las rectas, el tema de rectas que es también muy interesante. Vamos a ver. Pues ya todos conocemos las rectas. ¿Sí? Esas rectas nos decía, por ejemplo, la definición de los griegos, así la entendían la recta, y que de hecho viene en el material que les facilité. Yo espero que ya lo superdominen, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, bueno, no va a faltar el texto. Acabo de llevarla. Acabo de llevar el verano. Ahora lo voy a llevar. De nuevo. Mi querida señora. Bueno, entonces ellos entendían como línea recta una sucesión infinita de puntos en una misma dirección. De hecho, la recta es infinita, por definición es infinita. ¿Sí? Nosotros dibujamos un pedacito, pero es un concepto abstracto, el de la recta, pero es infinita. Entonces, las rectas las vieron en la secundaria, obviamente retomaron eso mismo en la prepa. Todavía aquí, cálculo diferencial, integral, pues se sigue chambeando por rectas. Y seguramente recuerdan cuáles son las tres cosas que necesitamos para determinar una recta. ¿Cuáles son? En general son tres, aunque podemos meter ahí una cuarta. ¿Sí? Pero ¿quién recuerda? ¿Cómo podemos determinar o qué necesitamos para determinar una recta? Pero su pendiente no es suficiente. ¿Cuántos puntos? Los dos puntos. Esa es una. Dos puntos. Otra. Un punto y su pendiente. ¿Sí? Otra. Un punto y el ángulo que forman con cualquiera de los ejes. ¿Sí? Y la cuarta, que no es muy usada, es conocer un punto y la distancia perpendicular de la recta al origen. ¿Sí? Básicamente son las ecuaciones, si ustedes se fijan, ecuación de la recta que pasa.
ecuación punto pendiente, ecuación simétrica. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Bien. Pero aquí va a ser un poco diferente. ¿Por qué distinto? ¿Por qué diferente? Porque aquí estamos en el espacio. Eso era en el plano. Aquí ya es el espacio. Entonces la cosa cambia. La cosa ya es distinta. Algo que no tuve oportunidad de decirles a sus compañeros del otro grupo que espero acordarme para comentárselos en un es que cuando nosotros estudiamos geometría analítica en la prepa, llevábamos unos libros bien chiquitos. Y llevábamos un libro que se llamaba Geometría Analítica y el autor era el Geometría Analítica de Lima. Así se aplicaba el autor en la prepa. Bueno, no les miento. Ese libro era el que llevaban los ingenieros civiles en Estados Unidos. ¿Qué significa? Significa que por lo menos en bachillerato el nivel en México era mucho mejor que en Estados Unidos. Ahorita pues ya está. Si ya no lleva física, ya no va a ser una semestre de física. Pero en ese entonces no había bronca, ¿eh? Los chavillos de bachillerato secundaria eran más fregones. Ahora, ¿por qué les comento esto? Van a decir, ¿por qué salen con sus anécdotas, verdad? Bueno, la razón por la cual se los estoy diciendo es porque en ese libro era geometría analítica en el plano, pero pues la mitad era geometría analítica en el espacio. Y ahí se veía lo de la esfera, lo de las cónicas, todo eso, pero no lo veían con vectores, sino con pura geometría. Y uno de los temas que venían ahí era lo de los planos, lo de las rectas, pero no de forma vectorial. Aquí lo vamos a ver de forma vectorial. En ese libro estaba tratado de otra forma. No vectorial, es más, miren. Les voy a mostrar qué libro es. Es muy buen libro. A ver, vamos a ver. Fíjense. Geometría. A ver, espérenme. Analítica. Liman, aquí está bien. Es este. Yo creo que es definitivamente el mejor libro de geometría analítica que hay. A ver, ahí lo está bajando. A ver si está completo. Nomás para que se den un quemón. Mira nomás. Fíjense, toda la primera parte era de geometría analítica plana. Vean, todo eso nos lo chutábamos en la prepa. Y ya, por lo menos la mitad, porque ya después viene lo del espacio, fíjate, geometría analítica en el espacio, ¿ya se fijaron? Aquí ya viene lo del tema de geometría analítica en el espacio. ¿Sí? Porque cuando estaba aplicando para entrar a la escuela militar, Sí, pues no van. Entonces venía. ¿Ibas a entrar a la militar? ¿A cuál? A la escuela militar. Pero. Ok. ¿Y qué ingeniería quieres estudiar? Igual. ¿Sí? ¿Y qué pasó, ingeniero? No me gusta. ¿Por qué? Es el exceso de violencia. ¿A poco sí te maltrataban? ¿Sí? Pero ¿por qué? O sea, yo pienso que maltrato como que no debería de ser. O sea, sí disciplina. Pero sí, sí me decían que incluso para entrar ahí tenían que andar buscando, ¿no? A ver si no tenías ahí... Pues tenían que andar viendo cosas, ahí partes donde son... Partes muy... Sí, va a ser como que tenían que andar ahí viendo ahí partes muy de uno.
¿A vos sí te tocó, ingeniero? ¿Y no te causó bochorno eso? Ay, que te anduvieran ahí. No, como lo de menos, ¿a poco? No, pues como que lo de menos, imagínate. No, pues tenían que estar viendo ahí. ¿Ah, era una doctora? No, pero todas son. Sí, ya. ¿A poco no hay que tener? A ver. Ya cuando estaba yo adentro, nos bañábamos todos juntos. Bueno, eso no hay bronca, eso no hay tanta bronca, pero ya que tienen ahí, a ver si. O sí. Es para ver si no está bien. Está como, por ejemplo, cuando salió este relajo de lo de forma vectorial. En ese libro no se trata de forma vectorial, sí, que es muy, muy bueno. Pero aquí lo vamos a ver de forma vectorial. Entonces, ¿cómo es de forma vectorial? Fíjense, vamos a suponer que yo tengo aquí la recta. Esa es mi recta. En el espacio. Yo para encontrar la ecuación de esa recta, necesito forzosamente un punto que le voy a llamar P subíndice 0, sus coordenadas van a ser x0, y0, z0. Ese punto es un punto definido, conocido. Debo conocer sus coordenadas. Es un punto de la recta conocido, bien determinado. Bien, necesito un punto conocido y un vector paralelo a la recta. Obviamente este vector pues va a determinar nada más el sentido de la recta. ¿Por qué? Porque es paralelo a él. Recuerden que una recta no tiene sentido, un vector sí. Simple y sencillamente va a determinar nada más la dirección. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Bueno, nada más necesitamos estos dos elementos. El vector paralelo, que le estoy llamando vector V, sus componentes le voy a llamar ABC. ¿Sale? ABC. Bien. Pues eso es lo único que necesito, nada más esos dos elementos. Pero ¿cómo obtengo la ecuación? Fíjense. Yo forzosamente necesito analizar o considerar un vector genérico de la recta. Perdón, un punto genérico de la recta. Cualquier punto de la recta. La recta está constituida por infinitos puntos. De esos infinitos puntos, el único que conozco es este cuate. A fuerzas lo necesito conocer. Y este punto es cualquier otro de la recta. Cualquiera. ¿Sí? Puede ser este. Va a ser cualquiera. Bien. Con estos dos puntos, este que es fijo y este que es variable, determino un vector que es el vector generador de la recta. Ese vector generador de la recta le voy a llamar P0. ¿Por qué? Porque es un vector que va del punto conocido a cualquiera de la recta. Este vector genérico, fíjense lo que hace esto. ¿Sí se fijan que me genera la recta la barra? ¿Sí? Su punto de aplicación es el punto conocido y su punto final cualquier otro. Entonces me va barriendo la recta. ¿Sí? En un lado o en el otro. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, este vector es el vector generador de la recta cuyas componentes van a ser x0, x menos x0, y menos y0, z menos z0. ¿Por qué? Porque estoy planteando que el punto inicial es este y el punto final es este de acá. ¿Sí? Este vector generador está sobre la recta. ¿Sí están de acuerdo, no? Está sobre ella. Bien. Si la recta es paralela al vector V y este vector está sobre la recta, entonces este vector y el vector V son paralelos. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Son paralelos. Y si son paralelos, ¿qué cosa? Son múltiplos escalares. ¿Sí están de acuerdo? Si son paralelos, son múltiplos escalares. ¿Sí? Entonces, ya está. ¿Por qué? Porque ese vector, ya sé que es este, y z menos z0,
igual a quién, a t. ¿Qué viene siendo ese escalar? ¿Sale? T por quién, por v, cuyas componentes son a, b, c. ¿Sí? Esta propiamente es la ecuación vectorial de la recta. Pero cuando la desarrollamos, como aquí, llegamos a lo siguiente. Para que estos dos vectores sean iguales, sus componentes correspondientes deben serlo. Por lo tanto, x menos x0 debe de ser igual a at, y menos y0 debe ser igual a dt, y z menos z0 debe de ser igual a c. ¿Sí estamos? Bien. Y si despejamos x, y, z, ¿por qué x, y, z? Porque acuérdense que x, y, y z son las coordenadas de cualquier punto de la recta. Cualquier. No me va a quedar así. ¿Sale? Esta es la que se conoce como ecuación paramétrica de la recta. ¿Sí? Es la ecuación paramétrica de la recta. Y si ahora, vamos a poner aquí, ecuación paramétrica de la recta. Y si ahora despejamos el parámetro, T se llama parámetro este número, ¿sí? ¿Qué es un parámetro? Es una variable a la cual yo le designo un valor y de ese valor van a depender otras, ¿sí? Por eso se llama parámetro. Si yo despejo el parámetro de estas ecuaciones, me va a quedar así. T igual a x menos x0 sobre a, T igual a y menos y0 sobre b, y z, y luego T igual a z menos z0 sobre c. ¿Sí están de acuerdo, no? Si yo despejo el parámetro de estas ecuaciones. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Si se fijan, todas estas relaciones son iguales a t. Por lo tanto, estas tres son iguales en sí mismas o entre ellas. Y entonces vamos a llegar a eso. ¿Vale? Llegamos a esto. ¿Y cómo se llama esta ecuación? Se llama la ecuación cinética de la recta. ¿Vale? Ecuación cinética de la recta. Esas son las dos formas principales que vamos a utilizar para la recta. Un punto, yo meto paralelo a ella. Observen cómo en la forma paramétrica estos términos independientes son las coordenadas de un punto de la recta, el punto conocido. A, B y C son las componentes del vector paralelo de la recta. Y las que pues, es el parámetro, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estás? Órale. Muy bien. ¿Y de dónde eres, ingeniero? De San Miguel. ¿San Miguel de Allende? Órale. Sí, pues aquí está en la zona militar, ¿no? La de Irapuato, ¿no? No, la región militar, ¿no? Porque ya ven que aquí es que hay diferencia entre zona y región. Creo que, ¿cuál es la más grande? Es la de Irapuato, obviamente, de la que depende aquí la de Querétaro. Sí, este es un regimiento, ahí hay un regimiento blindado. No, en la foto, claro. Pero ahí está a cargo ya un general, y creo que aquí es un coronel. Sí, igual de la escuela del director también era un general. ¿Y eran buena onda? Así que vénganse, chavillos, vénganse. A ver, hijos, a ver, agarren la pistola ahí. Para que disparen. Dice, qué chamaco tan latoso. No es así, agárrele fuerte. ¿Verdad? ¡Pum! Muy bien. Ok, entonces, pues bueno, miren, ya prácticamente van a ser las 8. Vamos a dejarle hasta aquí. ¿Ya se anotaron en la lista todos? ¿Sí? A ver, espérenme. A ver, vamos a contarlos. A ver, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. El 22, 23, 24. No, perdón. Este es álgebra. ¿Dónde está la lista? ¿Ya me lo dieron? Ah. ¿Qué pasó, ingeniero? Yo estoy como Dale, nos vemos.